Ok, vamos a entrar de lleno a nuestro tema que se llama Te hará el Señor sobreabundar en bienes. Nuestro tema principal de los domingos es decreta la palabra, ¿no? Decreta la palabra de Dios. Pero sin embargo hacemos ciertas pausas y esta es una. Te hará el Señor sobreabundar en bienes. Vamos a hacer una oración de fe. Esas oraciones de fe. Padre, en el nombre de Jesús, así dice tu palabra que te pidamos. Y tu palabra dice que cuando oremos, creamos que recibimos. Creed que lo recibisteis, dice tu palabra. Y te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación sobreabundante sobre nuestras vidas, en nuestras mentes. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Que tu palabra transforme y marque nuestras vidas para siempre. Tu unción, Señor, en el nombre de Jesús. Me declaro ungido para hablar tu palabra con denuedo, con revelación. Amén y amén. Nuestro tema, te hará el Señor sobreabundar en bienes. Usted puede compartirlo si gusta, la gente que está en la transmisión. Y vamos a comenzar en Hebreos 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11, 6. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Comienza diciendo el pasaje: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que a Dios le agrada que le creamos sin ver. Porque el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 6 dice: pero sin fe, o sea, sin estar convencido de lo que no se ve, sin estar convencido de aquello que no se ve, es imposible agradar a Dios. O sea que a Dios le agrada que nosotros le creamos sin haberlo visto. Y yo estaba pensando, yo creo que cualquier persona se ofendería si uno no le cree. Si hay algo que Dios no perdona, es que no perdonemos nosotros a otra persona, y también el hecho de que nosotros no le creamos a Dios. Se llama el pecado de incredulidad. El no creerle a Dios le ofende a Él que no le creamos, porque es una forma de decirle: tú eres mentiroso, no te creo, no te creo. Es una forma de decir: eres falso, no eres digno que te crea. Y yo creo que a todos nos puede pasar eso. Si alguien te dice a ti: yo no te creo, entonces te está diciendo que eres un mentiroso. Entonces por eso a Dios tiene un problema con la incredulidad. Porque si hay alguien que guarda el pacto, es Dios. Si hay alguien que va a cumplir, lo que dice, es nuestro Padre. Tenemos que acercarnos a Él, dice el versículo 6, creyendo que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Entonces a Dios le agrada que nosotros le creamos sin ver. Lo que le agrada a Dios es fe, que le creamos sin haberlo tocado, sin haberlo visto, sin haberlo percibido con nuestros 5 sentidos, simplemente una cuestión de nuestro corazón. Ahora, nuestro tema se llama: te hará el Señor sobreabundar en bienes, y vamos a ir de este pasaje, vamos a conectarlo con Eclesiastés capítulo 2, que es la forma como yo aprendí de enseñar, que es una forma muy, entre comillas, del barrio. Eclesiastés capítulo 2, sin seguir realmente un protocolo como se enseña en los seminarios teológicos, de que tienes que empezar a veces con un rompehielo y todo un discurso, como si esto fuera un discurso cualquiera, pero es la palabra. Entonces vamos a conectar los versículos. Es la forma como yo aprendí de mis maestros, y es como yo entiendo la palabra de Dios y como lo puedo transmitir. Entonces vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2, versículo 25. Dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Se está dando un paquetazo el que está hablando aquí.
O sea, está diciendo, nadie come mejor que yo. Ni nadie está mejor cuidado que yo. Y este es el rey Salomón. En ese momento, el hombre más rico, de los hombres más ricos del planeta. El rey Salomón dice, ¿quién va a comer mejor que yo? Comía lo mejor. Otra vez estuve por ahí en un restaurante y estaba un amigo mío y estaba diciendo, oye, esto es de lo mejor. Qué bonito cuando comes de lo mejor. Versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, le da conocimiento, o sea, ciencia, le da gozo, que eso implica la felicidad que hemos venido estudiando. Dice, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, fíjate, le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Wow. O sea que el trabajo del pecador es recoger y amontonar, y a eso prácticamente se dedican todos los días. Es trabajar. Y hay una parábola donde Jesús habló de aquel hombre rico que su heredad había producido tanto. Dice la palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y todo lo que la gente acumuló, lo pierden en un día, porque viene el espíritu de muerte. Aquí dice en Eclesiastés 8, mira, vamos a Eclesiastés 8, versículo 8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, contra la muerte no te va a librar riqueza, ni nada de lo que uno amontonó. Nos libra la autoridad que tenemos en Jesús, y nos libra aplicar los principios del reino. O sea, el hecho de aplicar los principios del reino es lo que hace la diferencia. Pero dice Eclesiastés 2.26 que al hombre que le agrada a Dios, o a la mujer que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Ojo con esto, le da sabiduría, le da conocimiento, que es diferente el conocimiento, la sabiduría. La sabiduría es el hecho de saber cómo aplicar el conocimiento, y le da gozo. Qué tremendo es esto. Le da gozo, más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Comenzamos diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te haría una pregunta, ¿tú le crees a Dios esta palabra que está diciendo aquí? ¿Le crees realmente lo que está diciendo ahí, que el pecador va a amontonar para dárselo al que le agrada a Dios? O sea, tú y yo, que le agradamos a Dios creyéndole. Otros están trabajando, esforzándose, cosa que es buena, esforzarse. Claro que sí. Pero el asunto es que ellos lo hacen sin Dios, afanándose. Pero todo eso va a terminar en nuestras manos, porque nosotros le agradamos a Dios. Le agradamos a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Creyéndole sin haberlo visto, lo que Él dijo. Entonces vamos a entrar en algunos versículos. En este primer punto quiero hablar de bases bíblicas o versículos que la Biblia habla acerca de riqueza. Vamos a ver fe para riquezas en este planeta Tierra. Y vamos a ver Primero de Crónicas. Vamos a ir a ver varios versículos acerca de esto. Primero de Crónicas 29. Dios me usa por su gracia como maestro. Entonces no solamente es gritar, sino tenemos que ver bases. Primero de Crónicas 29, en el versículo 12. Versículo 12 dice, este Salomón orando, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Dice, y tú dominas sobre todo. ¿Ves? Las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces, yo creo que ya nosotros entendemos esto, pero es importante recordarlo. Las riquezas no vienen del diablo. O sea, hay unas riquezas que da el diablo falsas, pero no es que las dé el diablo, sino es el esfuerzo humano mismo produciéndolas. Pero las riquezas duraderas proceden de Dios. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces las riquezas vienen de Dios. No dice el dinero necesariamente, sino riquezas, habla de bastante. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Padre. Ahora vamos a ver otro, Salmo 112, otro pasaje.
acerca de prosperidad, acerca de riqueza material, así como lo oyes, riqueza material, que es importante. Salmo 112. Voy a leerlo desde el versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor, o sea, que respeta al Señor, y en sus mandamientos, o sea, en su palabra, se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Oh, gloria a Dios. Promesas para nuestros hijos. Los que tenemos hijos los recibimos. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Y luego dice versículo 3, dice: bienes y riquezas hay en su casa. Bienes, o sea, propiedades, bienes, carros, casas, opulencia, riqueza, hay en su casa, dice. ¿En la casa de quién? Versículo 1 dice: bienaventurado, qué feliz es el hombre que le teme, que respeta al Señor y se deleita en su palabra. O sea que el que respeta al Señor y se deleita en su palabra, bienes y riquezas hay en su casa. Ahora vamos a Proverbios 10. Estamos viendo qué es lo que dijo Dios. Proverbios capítulo 10, acerca de la prosperidad. Proverbios 10, versículo 22. Otro pasaje acerca de riqueza. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece. No dice el diablo es el que enriquece. Dice la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ya llevamos 3 escrituras. Y nuestro primer punto es fe para riquezas. Debemos de tener escrituras, bases bíblicas para todo aquello que nosotros queremos poseer. Si uno está creyendo a Dios por sanidad, debes tener escrituras de sanidad. Estás creyendo a Dios por paz para tus hijos, escrituras especialmente de eso. No hay fe en general, recuerda eso. No hay fe en general. No es de que yo tengo fe en toda la palabra, no. Solamente de lo que oyes es lo que puedes creer. Eso dice la palabra. ¿Cómo creerán en aquello que no han oído? Tienes que oírlo, especialmente eso, para creerlo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que hay una riqueza que sí tiene tristeza, que implica afán, que implica dolor, pero la bendición del Señor enriquece y te da paz y te da felicidad. Esa es la bendición del Señor. Veamos otro pasaje, Filipenses 4. Estamos en esta introducción. Filipenses 4. Vamos al nuevo pacto. En el versículo 19. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa que muchas personas la han estado diciendo, repitiendo. Pero si te fijas, no dice mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta son las palabras de un ministro, de un pastor, de un apóstol que ministra a su pueblo. Versículo 17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. O sea, todo lo que enviaron. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, todos aquellos que han sembrado en el reino, así dice el Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas son promesas de Dios, bases bíblicas para la prosperidad financiera. Ahora veamos otro pasaje, 1 Timoteo 6. Esto también es del nuevo pacto, 1 Timoteo 6. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo
17, versículo 17. Dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Que nos da todas las cosas como en abundancia, dice, para que las disfrutemos. Oh, gloria a Dios. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia, pero dice que no pongan su esperanza en las cosas o en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y mientras estaba leyendo este pasaje, en mi espíritu estaba recordando una de las cosas que el Señor me ha hablado, y quiero expresarlo como lo percibo en mi corazón. Pero si alguien perdió una labor, o perdió clientes, o perdió negocios, no es ese negocio el que te prospera, es Dios quien te dio la habilidad y la gracia. Puedes hacer otra cosa, o pudieras hacer esta otra cosa, o puedes volver a comenzar, porque nuestra esperanza no está en ese dinero, sino eso salió de Dios y de ti. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas implica dinero, nos las da en abundancia. Nos da carros en abundancia, nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, es importante recordar que riquezas, sanidad, los beneficios de Dios no es lo más importante. Lo más importante es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y tener una relación con Él. Pero también, como estamos en esta tierra y tenemos una carne que ocupa comer, beber, vestir, tenemos cosas que pagar, cosas que suplir, queremos lograr cosas, se ocupa dinero. Entonces vamos a ser prácticos. Hay un dicho que dice, con dinero baila el perro, y es cierto. O sea, para todo se ocupa dinero. Hasta la persona más fea con dinero se ve hasta guapo o guapa. O sea, el dinero sirve para todo. Para extender el reino, como he hablado con algunos amigos, para extender el reino. Dios va a levantar personas. Y me dijo un amigo mío que está sembrando en este ministerio: yo estoy creyendo que el Señor me hace millonario. Me dijo: te lo estoy diciendo ahorita porque se me va a manifestar. Y vamos a llevar esta palabra a muchos lugares. Entonces podemos creer a Dios por grandes cosas, pero las tomamos de la palabra, ¿ves? Entonces Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Saludos a la gente que está ahí mandando sus saludos. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, di toda esta base. Vamos a ver algunos principios, pero vamos a Deuteronomio 28, que es el capítulo donde habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y si usted tiene bien el hecho, o tiene la costumbre de, cuando estoy hablando, tener su Biblia ahí, pon un dedo, o sea, aparta Deuteronomio 28 y vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Si tienes un separador de Biblia, aquí tengo yo uno. O sea, puedes apartarlo. Deuteronomio 28, no lo pierdas. Y vamos a Gálatas 3. Y Gálatas 3 es, yo creo que es el segundo capítulo más importante de la Biblia. Y ahí da cosas claves el apóstol Pablo acerca de la muerte de Jesús. Dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahora, había que ver cuál es la maldición de la ley. ¿Alguien sabe cuál es la maldición de la ley? Y en Deuteronomio 28 están, un chorro están ahí, pero prácticamente se reducen en muerte, enfermedad, pobreza y depresión. Prácticamente se encierran todas ahí: muerte, enfermedad, pobreza y depresión. Todas las maldiciones de la ley prácticamente se encierran ahí. Entonces el Señor nos redimió de la maldición de la muerte, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la pobreza, de la maldición de la depresión. Nos redimió, nos compró. Dice Gálatas 3:13, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, que el Señor murió por nosotros para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros. Ahora vamos a Deuteronomio 28 para ver la bendición de Abraham a detalle.
a detalle. La hemos estudiado algunas veces, pero vamos a verla a detalle. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Versículo 3 dice, bendito serás, Deuteronomio 28:3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, tus negocios, lo que siembras, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, que es tu alacena, tu refrigerador, donde están todos tus víveres, tu mandado, tu provisión para la gente que está en otro lugar que no entiende lo que es mandado. Versículo 3 dice, versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7 dice, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Esta es la bendición de Abraham desglosada. Pero vamos a ir al versículo 11, que ese es nuestro tema. Dice, y te hará el Señor sobreabundar en bienes. Subráyelo, si tiene su Biblia ahí, subráyelo. Te hará el Señor, no abundar, dice, sobreabundar en bienes. Sobreabundar en bienes. Y si alguien dice, pastor, yo pensé que Dios nos quería pobres, es que se malinterpretó por mucho tiempo el mensaje de la humildad. Mucha gente piensa que la humildad es ser pobre. Pero mira, vamos a Proverbios 22, sin perder esto. Proverbios 22, hace tiempo que no voy a ir ahí. No voy a ese pasaje, que no voy a ir. Proverbios 22, versículo 4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. O sea, riquezas es una remuneración o un resultado de la humildad. Entonces, ser humilde no significa ser pobre. Riquezas es un resultado de la humildad, de ser humilde, o sea, de respetar al Señor, de creerle a Dios. Ahora, volvamos a Deuteronomio 28. Dice, y te hará el Señor sobreabundar en bienes. ¿Qué es eso? Bienes en general, cosas materiales. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Tú no. Un hijo de Dios que aplica los principios del reino, que es algo que vamos a hablarlo, porque hay una diferencia entre una persona que es salvo, o sea, simplemente recibió a Jesús en su corazón, va al cielo, pero va a vivir en este planeta como un pobre, sin la bendición manifiesta de Dios. Pero una persona que ya es salvo, tiene a Jesús en su corazón y aplica los principios del reino, entonces se va a manifestar la bendición de Dios. Y dice la palabra, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 13, y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Está hablando financieramente. Te pondrá el Señor por cabeza. Tú vas a ser la persona que es líder en el negocio, en la empresa, dueño. Dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pues, y aquí habla así, obedecer los mandamientos, o sea, si aplicas los principios del reino. Ahora, ya vimos varios pasajes. Déjame hacer un recuento, refrescar la memoria. Vimos un pasaje que dice, riquezas y gloria vienen de ti, proceden de ti. También vimos otro pasaje donde dice, bienes y riquezas hay en la casa del que le teme a Dios. Y vimos otro pasaje que dice, la bendición del Señor es la que enriquece, no añade con ella tristeza. Mi Dios pues suplirá todas las cosas, ¿ves? Todo lo que falta. Y luego vimos otro pasaje que dice, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Deuteronomio 28:11 dice, te hará el Señor sobreabundar en bienes. Y el 12 dice, y tú no pedirás prestado, prestarás. Eso es lo que dijo el Señor. Ahora, vamos a ver Mateo capítulo 6. Vamos a ver Mateo 6 para entrar en la parte media de esta enseñanza. Mateo capítulo 6, vaya conmigo ahí, vaya conmigo.
en el versículo 24. Mateo 6, 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. Wow, eso de menospreciarme me recordó un pasaje de la palabra. Menospreciar, qué feo es cuando menosprecio, o sea, vales menos para mí. Y eso está en Malaquías 1, a ver, no pierdas Mateo, y aquí está atrásito, Malaquías 1, nomás el libro anterior a Mateo. Malaquías 1, versículo 6. Estamos yendo a varios pasajes de la Escritura. Malaquías 1, 6 dice que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y dijo el Señor: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Me acordé de este pasaje porque dice: menospreciáis mi nombre. Y dijisteis: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Uf, qué fuerte. Todavía preguntan: ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Versículo 7. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Versículo 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Entonces, si te fijas, detente ahí. Si te fijas, cuando dice que menosprecian mi nombre o me menosprecian a mí, es cuando traían una ofrenda que no era de lo mejor y de lo primero. Esa era una forma de menospreciar a Dios. O sea, tú no vales tanto que no va a traer lo mejor a ti. Eso es lo que está diciendo el pasaje, Malaquías 1. Ahora, siempre que se hablan estos temas, la gente piensa: el pastor nos quiere manipular, o a veces la gente piensa así. Espero que haya creyentes en este día. Pero así como usted tiene que diezmar, así como usted tiene que ofrendar, yo también tengo que diezmar, yo también tengo que ofrendar. Cada persona tiene que ser un creyente. Y he aprendido a no menospreciar a Dios. Ahora, vete a Mateo 6:24, donde estábamos. Y dice que ninguno puede servir a dos señores. Va a aborrecer al uno y va a amar al otro. O va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. Y ya vimos cómo se puede menospreciar a Dios. Se antoja una enseñanza que se llama menospreciando a Dios. Y cómo se menosprecia cuando traes, en este caso no es que traes un animal a Dios, pero en el caso de los israelitas traían el animal cojo. Ellos traían que traer un animal que era primogénito, sin defecto, perfecto, sin mancha, que representa ahora nuestra ofrenda que nosotros traemos a Dios, que debe ser la mejor en todos los sentidos, pero en este caso estamos hablando de ofrenda financiera. ¿Ves? Y luego dijo el Señor: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando dice ahí riquezas, puedes subrayar: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Realmente no se refiere a las riquezas de Primero de Crónicas 29, donde fuimos hace rato, que dice la palabra: las riquezas provienen de ti. Las riquezas provienen de ti, o sea, las riquezas vienen de Dios. Más bien, cuando aquí dice no podéis servir a Dios y a las riquezas, tal vez ya sabías esto, pero la palabra griega riquezas ahí es mammon, con doble M intermedia. Mammon, que era el dios de la riqueza, o sea, era un dios griego, un dios pagano de la riqueza. No podéis servir a Dios y a Mammon, y lo presenta como un señor. Si te fijas, dice: no podéis servir a dos señores, o sea, a dos amos. Y este espíritu de riqueza se vuelve como un amo, como un dueño, porque muchas veces ha controlado nuestra forma de pensar, nuestra fe, nuestra energía, por este espíritu Mammon que la Biblia le llama el engaño de las riquezas. Mira, vamos a Marcos 4, no pierdas Mateo. Marcos capítulo 4, versículo 19, hablando de la parábola del sembrador.
Y va a explicar el Señor cómo hay cosas que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Dice Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas, el engaño de Mamón, quiere decir ahí, el engaño de Mamón, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces cuando dice riquezas ahí es Mamón, el engaño de Mamón, el engaño de este espíritu ahoga la palabra, le quita el fruto a la palabra, le quita los resultados a la palabra. Como la Biblia dice que son como espinos, los que fueron sembrados entre espinos. Y empieza a hablar de esos espinos. Uno de ellos es el engaño de Mamón. Ahora vuélvete a Mateo 6, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir al Padre, a nuestro Dios, y a Mamón. Porque lo que hace Mamón es que se lleva a nuestra vida. Se lleva a nuestra vida. El siguiente versículo, mira, dice, por tanto, Mateo 6, pongan sus ojos ahí, dice, por tanto os digo, o sea, por tanto se refiere, me acordé del pasaje donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Que hubo un pastor que un día leyó y dijo, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero no, ese no es. Mateo 6:25 dice, por tanto, ¿qué es por tanto? Por el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? No podéis servir ¿a quién? A Dios y a Mamón, o sea, al espíritu de riqueza. Por tanto, o sea, por eso les digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y empieza a hablar Jesucristo, que nosotros no nos afanemos por estas cosas, porque nosotros no estamos bajo el régimen de Mamón. Y luego Jesucristo, el Señor, empieza a hablar, dice, versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen pacto con Dios. Los que adoraban a Mamón, a ese espíritu de riqueza. Los gentiles se le llevan buscando esas cosas. Entonces, digamos que hay dos formas básicas de hacer riquezas. Ponga atención, dos formas básicas de hacer riquezas. Número uno, que es la correcta, Dios, nuestro Dios, que es aplicando sus principios. Y no solamente es eso, o sea, no solo es diezmar y ofrendar. La Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios, pero no es únicamente el reino de Dios, sino lo obvio, que yo sé que hay gente que es esforzada, gente que hace las cosas excelentes, gente con ideas, pero la forma de Dios es aplicar sus principios y siendo esforzado, porque cuando yo hablo no te afanes, puede que haya personas que digan, el pastor está diciendo que no chambiemos. Yo nunca he dicho eso. Hay gente que malentiende las cosas a su conveniencia. De hecho, a veces Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora labora y yo laboro. O sea, Él le daba 6 días a la semana a Jesús. Y dijo, mientras el día dura, yo tengo que laborar. Hay una parte donde dijo, mientras el día dura, todavía no cae la noche, yo tengo que laborar. O sea, Jesús decía, mientras está el solecito, yo tengo que darle. Jesús chambeaba. No estamos hablando, no promovemos la flojera. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma, el que no labore, que no coma. Pero cuando hablamos de los principios de Dios o de la forma de Dios, es aplicar sus principios, ser esforzado en lo que tienes que ser, sobre todo creativo, pero tener acciones, porque hay mucha gente que nos critica a la gente de fe, ¿sabes? Que he visto, por ejemplo, un meme que dice, tengo una palabra profética de prosperidad, y luego dice, ponte a chambear, dice abajo. Ponte a chambear. Porque se critica que nosotros hablamos acerca de decretar y acerca de la bendición de Dios, cómo se declara con las palabras. Y eso es lo primero, ¿eh? Yo no me retracto de eso, pero la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Tiene que haber acciones. Obviamente. Una cosa no está peleada con la otra. Una verdad no aniquila la otra verdad. Se complementan. Son aclaraciones. Pero la forma de Dios es aplicando sus principios
siendo esforzado, creativo con la sabiduría de Dios, y vas a tener paz. Luego está Mammon, que también puedes conseguir riquezas. No ocupas a Dios para tener riquezas, no lo ocupas. Mammon te dice, trabaja duro, afánate, estrésate, chambéale, y vas a tener riquezas. Y sabes que las consiguen. Incluso puedes hacer tranzas si gustas y alterar facturas y no declarar ciertas cosas al fisco. Y puedes hacer un chorro de trabas, o sea, de cosas donde tú evitas, donde haces con trampa las cosas. Pero básicamente cuando Jesús habló de Mammon, dijo no os afanéis, dando a entender que Mammon hace que te afanes. Y constantemente me tengo que recordar a mí mismo y a ti que no te afanes. Porque tú no sirves a dos señores. Tú sirves al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra. Tú lo sirves a Él. Entonces, por eso no te afanes. Pero si estás con los dos o con Mammon, entonces ahí te vas a afanar, porque todo es trabajar duro, afanarte, estresarte. Y los resultados de este espíritu Mammon es que sí vas a tener riqueza, pero a costa de tu salud, porque va a haber estrés. ¿Ves? Porque vas a perder tiempo con tu familia, porque vas a perder tu paz. Y eso no tiene precio. Hemos hablado en la serie que se llamó La Felicidad, que hablé sobre esto. ¿Cuánto vale nuestra paz? ¿Cuánto vale tener paz? Vale todo, vale todo, vale todo. O sea, hay gente que lo ha entendido. He visto, por ejemplo, coach o personas que hablan sobre motivación y lo entendieron cuando ya tenían cáncer o cuando tenían una enfermedad, estando en el hospital. Entendieron las cosas importantes de la vida, que no todo es chambear, como dice el mexicano. Sé gente que está ahí en España. Saludos, Rosa, bendiciones. Pero el mexicano dice, no hay de otra. Aquí en México, mira, hermana Rosa, que en México un mexicano se encuentra con otro mexicano y dice, ¿cómo estás? Pues chambeándole, no hay de otra. Y eso es terrible. O sea, se valora que el mexicano es esforzado porque se ha dicho que el mexicano es huevón o que es flojo, y no. Nosotros vivimos en una frontera, es Mexicali, y mucha gente pasa a Estados Unidos en la madrugada, se enfila para laborar. Pero lo que le falta al mexicano no es tanto es ser esforzado, porque es esforzado, pero le falta obviamente oportunidades en el país y todo eso. Pero el Dios de los americanos, el Dios de los judíos es nuestro mismo Dios. En la ciudad donde tú estás, eres bendito, en la ciudad o en el campo, pero ¿aplicas los principios de Dios o no? Esa es la pregunta. Ahora, si te fijas, vamos a Mateo 6:32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los gentiles buscan, a través de Mamón, buscan comida, bebida, vestido. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, primeramente, es aquí la clave de la enseñanza. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, serán añadidas, van a gravitar hacia ti como si fueses un imán, van a gravitar, estas cosas van a ser añadidas. Ojo con eso. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Me acuerdo cuando di por un año así sin parar el tema del reino de Dios, y creo que tengo algo de autoridad para hablar de esto. Cuando dice el reino de Dios, no está diciendo busquen a Dios, sino es buscar los principios de este reino. Los principios de este reino. O sea que hay dos cosas. Voy a decirlo de esta forma técnica. A ver, póngalo usted en la correcta forma que lo quiero enseñar. Recíbalo de la forma correcta. Recibir a Jesús te da salvación, ¿correcto? O sea, una persona que recibe a Jesús es salvo. Lo recibe como su Señor, es salvo. Aplicar los principios del reino te manifiesta la bendición de Dios, que es diferente. Puede haber hijos de Dios que son salvos, si mueren van al cielo, pero que piden prestado, que se la llevan endeudados. Y no es que sean pecadores, bueno, quién sabe, si le roban a Dios, sí, ¿no? A veces yo trato de ser más bueno que Dios, pero no. O sea, le están robando a Dios. Al robarle a Dios,
Óyeme, eso es peor que robar a una persona. Estás robándole a Dios. Pero no es que esa persona sea mala en sí, sino hay gente que dice, es muy buena, va al cielo, pero no aplica los principios del reino. Entonces, aplicar los principios del reino no nos salva. Pero ¿qué hace eso cuando uno aplica los principios del reino? Se manifiesta la bendición de Dios. Entonces, ¿está peleada una cosa con la otra? No. Lo más importante es tener a Jesús en nuestro corazón, que somos salvos. Primer cosa. Segundo, buscar primeramente el reino de Dios, para que estas cosas sean añadidas. Cuando dice estas cosas, no se refiere a que Jesús va a entrar en tu corazón. Se refiere a que estas cosas, comida, bebida, vestido, todas estas cosas que necesitamos materialmente hablando, todas estas cosas, dice, serán añadidas. Pero tenemos que buscarlo primeramente, el reino de Dios y su justicia. El reino es un país, y la justicia del reino es los principios que gobiernan a ese país. Y yo lo he puesto de ejemplo así. Por ejemplo, si uno... un mejor ejemplo que me estoy acordando ahorita. El Mundial de Fútbol este año va a ser en Qatar. En Qatar va a ser en diciembre. Normalmente es en mayo, junio, pero cada 4 años. Pero se pasó esa fecha por las cuestiones de la pandemia. Pero va a ser en Qatar. ¿Y sabías que si uno va a Qatar, las leyes de ese reino o de ese gobierno son diferentes a las nuestras? Hay cosas que no pueden hacer allí las mujeres. Hay cosas que no pueden ahí. De hecho, hay varias cosas ahí raras. Ahí estaban diciendo que se prohíben las relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa legalmente. Entonces hay muchos latinos que están enojados porque van a hacer desastre cuando van para allá. Y los van a meter a la cárcel. Y a ciertas horas no se puede tomar. Entonces, cuando uno entra a un país, debes conocer las leyes de ese país. Cuando uno entró al reino de Dios, debe conocer los principios de este reino. Y los principios de este reino, en cuanto a la prosperidad, es primero el principio de fe, caminar por fe. Tienes que oírlo, escúchalo, tienes que oír acerca de prosperidad, tienes que creerlo en tu corazón y tienes que, ¿qué? Hablarlo. Fe gobierna todos los principios de la palabra de Dios. Tienes que creerlo sin verlo. Ustedes que se les ha manifestado la prosperidad, ¿verdad que antes de verlo, recuerda, antes de verlo, lo creíste, sí o no? Lo creíste. Creíste que clientes llegaban a tu negocio. Claro, primero lo tuviste que creer. Creíste que podías vender esos productos, lo tuviste que creer. Primero lo tienes que creer. Ahora, una vez que lo crees, en cuanto a prosperidad estamos hablando, hay que aplicar 2 principios claves, que es diezmos y ¿qué más? Y ofrendas. Eso es lo que Dios estableció. Y vamos a Malaquías 3, que es el pasaje por excelencia que habla de esto. Malaquías 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el versículo 10 dice: Dios trae todos los diezmos al alfolí, y empieza a hablar de los beneficios. Entonces, ponga atención. Dice la palabra que pongamos primero los principios del reino. Buscad primeramente el reino de Dios. Y en cuanto a prosperidad se refiere, no en cuanto a sanidad, pero en cuanto a prosperidad se refiere, principios del reino es fe, oírlo, creerlo, hablarlo. Eso. Y es diezmos y ofrendas. Esos son los principios del reino. Entonces, tienes que aplicarlos primero. Y fíjate, si somos sinceros, y aquí te estoy llamando, pocas veces yo creo hablo del tema así, un tema especial acerca de prosperidad. Pero si somos sinceros, quizá no has dado lo primero, o no hemos dado lo primero. Yo tengo esta costumbre normalmente, es dar lo primero. Es decir, lo que entró, cuando tienes entradas continuas, tienes que ser un gran administrador. Un gran administrador. Porque el que recibe su cheque el fin de semana no es pecado, no está mal. No, eso es momentáneo, está bien. O el que recibe su nómina está bien. Pero es fácil, le pagaron 1,500 pesos, 150 de diezmos y una cantidad de ofrenda, la que tú quieras. Pero los que recibimos dinero diario, tienes que estar con una administración muy buena
Por ejemplo, una persona que pueda laborar en Uber, una persona que tiene un negocio, un ministro, etcétera, tiene que tener una administración buena, tiene que anotar, tiene que hacer cuentas, que no se te vaya a pasar. A mí a veces digo, y no me acuerdo si de esto que me entró, porque normalmente es cuestión de transacciones. Entonces no me acuerdo si de esto que entré saqué o no. Entonces a veces diezmo 2 veces de una cosa para no errarle. En vez de decir, no, eso ya di. No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. O sea, si uno tiene algo, tantito respeto a Dios, yo no le quiero fallar a Dios. O sea, diezmo 2 veces de algo. Suponiendo que alguien envió, no sé, 1,500 pesos. Entonces yo reviso ahí en mi estado del banca móvil. Y digo, de eso, si quizá no saqué de esa parte, entonces tengo que sacar otra vez. No puedo decir sí o no. O sea, no me puede quedar esa duda. No podría quedar con esa duda. Entonces, cuando se refiere a diezmos y ofrendas, tienes que ser un gran administrador. Un gran administrador. Porque Dios quiere lo primero. Hay gente que dice, yo sí doy diezmos, pero no es lo primero. Otras personas creen que por dar un sobre o por hacer una transacción ya están diezmando. No. Diezmo es el primer 10% de todas tus entradas. Eso es el diezmo. No, el diezmo no es que tú determinaste, este es el diezmo y tal vez no es el 10, es el, no sé, es el 7%. Y ese es el diezmo según tú. A Dios no lo puedes engañar. Recuerda cuando no tenías nada, cuando no te iba bien, querías tener, ¿no? Querías tener. Y si algunas veces cuando ya se te manifiesta más dinero, entonces dices, ay Señor, o sea, ahora tengo que dar todo esto. Y sí, o sea, si alguna vez piensas, a mí me pasó por la mente alguna vez, dices, todo esto tengo que dar. Y entonces cuando te viene ese pensamiento, entonces debes pensar, entonces Señor, dame menos para que dé menos, ¿ves? Y ya no te va a gustar ahí. Qué bueno que tienes que dar mucho. Si tienes que dar mucho es porque te entró mucho. Dios no pide cantidad, Dios pide proporción. No hay diezmote ni diezmito. No hay eso, no existe. Es el primer 10% de todo lo que te entra. De todo. Vendiste, te regalaron, no sé. Ahí tienes que hacer tu administración. Y tienes que poner ojo en eso. Porque luego dices, ¿y por qué me pasó esto? ¿Cómo que por qué? O sea, te estás haciendo tonto o tonta. Tienes que revisar bien. Dios demanda lo primero. Mira, yo puedo llevarte los pasajes, pero cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida, Dios les dice, van a conquistar todas las ciudades, pero la primera se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba esa primera ciudad donde entraron? Se llama Jericó. Y Dios dijo, esta ciudad, tú sabes cómo la toman, dan vueltas, y aquellas 6 vueltas en los 6 días y luego 7 vueltas el séptimo día, 13 vueltas, tocan las trompetas, gritan con júbilo, caen las murallas. Y Dios les había dicho en Josué, vamos a ver. Josué 6, le iba a decir así de memoria, pero vamos a Josué 6, en el capítulo 18. Josué 6, 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Guardaos de la maldición. Ni toquéis, Josué 6, 18, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema es maldición. Perdón. Versículo 19. Mas de toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en los tesoros del Señor. Hasta ahí. Esta era la primera ciudad que iban a tomar. Iban a tomar muchas, pero la primera ciudad, Dios dijo, todo lo que hay aquí, la plata, el oro, los utensilios, todo esto es mío, no lo toquen. Observa ese principio. Las otras ciudades sí, pero la primera no, la primera es mía. ¿Ves? Buscar primeramente el reino. Entonces, quiero que en una cuestión práctica te prometas a ti mismo sacarlo primero para Dios y que te vuelvas así como exagerado o exagerada. Esto es lo primero. Hasta pudieras tener una cajita literal física como yo la tenía al principio, o una cuenta especial donde tú te puedas transferir dinero rápido a esa cuenta. Está muy buena esa estrategia. A otra cuenta en tu propia banca móvil o en otra banca móvil que tengas, te lo transfieres y ya lo vas apartando rápido.
porque es lo primero para Dios. La primer conquista financiera que Israel iba a tener, no debían tocar nada. Y sabes que tú ves la historia, y había un vato que tocó el anatema, Acán, y hubo maldición en el pueblo, y no pudieron enfrentar a una ciudad pequeñita después que se llamaba Hai, porque tomaron aquello que era de Dios. También si uno revisa en 1 de Reyes 17:13, ¿quieres ir ahí? Vamos a ir rápido. 1 de Reyes 17:13. Elías hablando con la viuda de Sarepta, versículo 12, 1 de Reyes 17:12. Ella le dijo: vive el Señor, tu Dios. Está interesante porque ese le dice tu Dios, mi Dios no, pero tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y así y nos dejemos morir. O sea, fíjate la condición que estaban ellos. Vamos a morir. Versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor. Uy, qué bonito habla un profeta de Dios. No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dice: hazme a mí primero. Hazme a mí primero. ¿Te fijas cómo en el ámbito de la prosperidad, en este caso esta viuda, tú sabes, recibe la multiplicación de Dios? Y pudo haber sido así, mira, primero comía el niño, luego la señora, la viuda, y luego el profeta. El profeta se fuera llenado igual, ¿o no? Sí, claro, pero no hubiera multiplicación, o más bien solamente hubiera alcanzado para 2, ¿no? Tal vez fuera sido el niño y el profeta, o la mamá y el profeta. Pero el profeta dijo: hazme a mí primero, porque un ministro ungido representa a Dios, y Dios dice: dámelo a mí primero. Entonces revisa cómo Dios quiere lo primero. Y si vamos a Proverbios 3:9, también la palabra dice, vamos a Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes, dice. Lo hemos estudiado por años. A ver si te entra en la cabeza ahora. Porque el Señor me hizo sentir en mi corazón que hay gente que no está apartando lo primero. Por algo estoy hablando de esto. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Otra vez dice lo primero, con las primicias de todos tus frutos, lo primero. Y si vamos a Éxodo 34:19, otro pasaje, ¿ves? Estamos brincando rápido acá. Éxodo 34:19. Otro principio, o sea, otro versículo que confirma este principio. Dice, Éxodo 34:19 dice: todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. O sea, todo primogénito mío es, dice Dios. ¿Te fijas esto? O sea que, imagínate que tú tenías ovejas. Entonces tenías la parejita, el macho y la hembra. Entonces nacía la primera oveja y entonces no podías comértela, no podías venderla. ¿De quién era? De Dios. De Dios. ¿Y por qué Dios no quería la segunda? Dios quiere ser siempre el primero. Y el hecho, y esta primera ovejita, si era macho, la llevaban como ofrenda al sacerdote, y el sacerdote se la comía. ¿Ves? Qué tremendo es esto. ¿Ves? Así lo estableció Dios. El sacerdote la sacrificaba como una ofrenda a Dios y él se la comía. Y eso garantizaba que iban a tener más ovejitas. Igual con las vacas, igual con los becerros, era lo mismo. Dios quiere lo primero. Entonces, examina esto. Buscad primeramente el reino de Dios. No dice segundamente. La primera ciudad que conquistó Israel, todo lo que estaba ahí, todos los bienes eran de Dios. Elías dijo: dame a mí primero. La palabra dice: honra a Dios con tus primicias. Y primicias no solamente lo que damos al inicio del año. Primicias es que todo lo que recibimos apartamos el primer 10%.
Y en Éxodo 34:19 vimos que todo primogénito, de todo animal primogénito, sin mancha, o sea, que era macho, era del Señor. Entonces, no es lo mismo diezmar de lo segundo que diezmar de lo primero. Digo, también es diezmar, pero no es lo perfecto. ¿Alguien comprende? No es lo perfecto. Qué bonito que tú tengas este respeto a Dios, que tú digas, yo respeto tanto a Dios que tengo que hacer cuentas, me tengo que poner acá administrativo, me tengo que poner bien atento en esto porque me está entrando este dinero, entonces tengo que apartar. Si es en pesos, si es en dólares, si es en euros allá en España, va uno apartando, ¿no? Imagínate que yo he declarado que me entran euros, criptomonedas. Imagínate que euro es la moneda que está más alta, ¿no? Entonces, 1000 euros, gloria a Dios. Entonces, 1000 euros, ¿cuánto es de Dios? Fácil, 100 euros son de Dios. Y en mi caso, 100 euros también son de ofrenda para el Señor. Eso es lo que yo escogí dar, y hemos hablado acerca de quintar la tierra, que es entregar un 20%, pero cada uno puede ofrendar lo que quiera. Es totalmente voluntario, pero en este punto, antes de entrar en la parte final, estamos viendo que Dios quiere lo primero. ¿Alguien está captando esto? Dios quiere lo primero. No nomás de nuestro dinero, pero nuestro dinero es clave. Pastor, yo no veo por qué Dios se ha interesado en eso. Es muy interesado. Dice la Biblia que Jesús se sentaba a un lado del arca de la ofrenda y veía cómo echaba la gente y cuánto echaba la gente, la actitud de cómo echaban, porque el dinero representa tu vida. Entonces, si a ti no te cuesta darlo primero, pues dalo, y si a ti te cuesta, también decide. Es lo primero para Dios, de todo. Imagínate, de todo. Pastor, pero es mucho. Pues entonces dile al Señor que no quieres ya más, o sea, que sea menos. Dile al diablo, róbame poquito para que no sea tanto eso. Pero tienes que acostumbrarte. ¿Qué va a pasar cuando el Señor manifieste 200,000? ¿Ves? ¿Qué vas a hacer? No, pues 20,000 de Dios, pero no le va a poner 20,000 de Dios, me va a poner poquito menos, como si a Dios lo pudieras engañar. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Ves? Entonces tienes que aprender eso. A nadie le gusta hacer plato de segunda mesa, o a ti sí te gusta, no sé. Imagínate que te diga tu novio o tu novia, tengo a otra y también a ti. Lo matas, ¿no? ¿Cómo que yo no soy plato de segunda mesa? A Dios lo hemos tomado así a veces. O sea, tengo a Mamón, o sea, a este espíritu de riqueza, Mamón, y también a ti. ¿Ves? Y trato de quedar bien con los dos. No diezmo, o cuando diezmo doy de lo segundo, lo tercero, pero sí diezmo. Y está la gente jugando con esto. No puedes servir a Dios y a Mamón. ¿Ves? En todas las cosas Dios quiere ser el primero, en nuestro tiempo también. Pero hoy estamos hablando acerca de las finanzas, porque finalmente el tiempo se reduce en dinero, se paga por tiempo. Y vamos a entrar en la recta final. Vamos a ir a Primero de Reyes 17, donde estábamos ahorita. Primero de Reyes 17, donde estábamos en la historia de Elías y la viuda. Dice: gloria a Dios. Versículo 8. Dice: vino luego a él la palabra del Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escucha esto. Había existido en ese tiempo una gran sequía, y el versículo 6 dice, Primero de Reyes 17:6 dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y pasados algunos días se secó el arroyo y no había llovido sobre la tierra. Vino a él luego la palabra del Señor a Elías diciendo: vete a Sarepta porque te vas a poner a chambear. ¿Verdad que no le dijo eso? Tú como profeta ponte a chambear, no estés ahí de huevón. No le dijo eso. No le dijo ponte a chambear, le dijo, porque hay gente que piensa así, que los pastores chambeen. ¿Tú no crees que ser pastor es laborar? Como dijo una hermana, tan solamente párate enfrente, nomás párate enfrente. Nomás trata de decir bienvenidos.
sea, hay una unción de Dios. Tienes que aprender a honrar eso. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, Dios le dijo a Elías, y mora ahí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, ojo con esto. Elías se va a encontrar con la viuda y luego ¿te acuerdas que le dice, dame a mí primero? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Le dijo, dame a mí primero. Pero Dios ya le había hablado a esa viuda, porque dice, yo le he dado orden. ¿Cuántos lo vieron en el versículo 9? Dice, yo le he dado orden a ella. Yo le he dado orden que te sustente a ti. Wow. Y así Dios le ha dado orden a personas que diezmen y ofrenden en este ministerio. O sea, Dios te lo ha puesto en tu corazón. Nada es forzoso. Dios te pone el querer como el hacer. Así que Dios ya le había dado una orden a ella. Versículo 10. ¿Está conmigo? Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña, él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, ¿y tu paleta de qué la quieres? ¿Ves? Porque primero le pidió agua y le dijo, bueno, también tráeme una torta ya que vas por allá. Versículo 12, ella le respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tus hijos, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará. Recibe esta palabra. No escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea, no tengas temor. Todo creyente que está honrando a Dios, no tengas temor. Dice, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, hasta que ocurra el arrebatamiento, tus negocios, tus productos, tus servicios van a recibir remuneración. Alguien dice amén, ¿lo recibes esa palabra? ¿Ves? Tienes que creerlo. Ahora, me llama la atención el versículo 13 cuando le dijo el profeta, no tengas temor, no tengas temor. Y hace como 3 semanas, yo creo, quiero poder expresarlo como lo sentí en mi corazón, es esta guerra espiritual que se levanta cuando uno va a ofrendar, porque ya hablamos de diezmar, que es lo primero, el primer 10%, pero cuando vas a ofrendar, y también cuando vas a diezmar, se levanta Satanás. Yo creo que uno de los mensajes que más odia a Satanás es la prosperidad. Porque un hijo de Dios con dinero, Satanás lo odia. Hijo de Dios con dinero, es muy peligroso. Podemos rentar o comprar los mejores edificios, pagar televisión, pagar redes sociales. ¿Cuántos quieren que Dios los use para que el evangelio corra, sí o no? Que siga corriendo, que tú digas, yo no tengo el tiempo quizá de ir a evangelizar como usted, pastor, pero pago para que se haga en redes, pago para que se haga esto. Eso es lo que hacen las finanzas, ¿ves? Es lo que hacen las finanzas cuando las ponemos correctamente en el reino de Dios. Pero Satanás se levanta contra nuestra generosidad, contra nuestro deseo de dar. Y yo me acuerdo que en ciertos momentos de mi vida, ya se me hizo un hábito, pero ha habido momentos de mi vida donde tengo que hacer pagos fuertes. Y donde tienes este dinero, que es diezmos, que es ofrenda, y como ya en cierto modo estoy en otro cierto nivel, que eso casi no lo siento, prácticamente no lo siento, pero hay personas que sí están en el nivel donde luchan para ofrendar, luchan para diezmar, y algunos que ya diezman y ofrendan, luchan para diezmarlo primero, o sea, lo hacen como a lo flojo, o sea, simplemente, pon eso, no, debes hacer un estudio ahí de administración bien correcta de lo que le toca a Dios. Hay una guerra que se levanta contra eso. Pero algunas de esas veces sí sentí este diezmo y esta ofrenda. Satanás me metía duda. Lo tengo aquí, ¿no? Imagínate que este es. Voy a agarrar papel. Este es. Y veía estos billetes y decía, pero esto es la renta que tengo que pagar. O esto es el mandado
o la comida que tengo que comprar, o la colegiatura que tengo que pagar, en tu caso, o ciertas cosas que me quiero dar gustos, ¿ves? O el internet, personas. Esto representa, o el negocio que me dijeron que me invitaron, que tengo que entrar, aquí está. Y estos billetes me hicieron temblar. O sea, estaba yo pensando, y lo clásico que hacen personas que no respetan a Dios es de que, Señor, bueno, pues hacemos un trato. En vez de pedírselo a un banco, pues te lo pido a ti, tú eres bueno, ¿ves? Y empiezan a hacer todo este rollo. Hay una parte en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 26, donde los israelitas, porque el pueblo más próspero económicamente hablando son los judíos, dice que ellos venían con Dios y le decían, Señor, ni aun en mi luto he tomado de ello. ¿Qué es ni aun en mi luto? Ni porque se murió alguien agarré de esto. O sea, ni porque tuve una necesidad tomé lo que es tuyo. No hay ninguna razón para decir, Señor, te voy a pedir prestado, luego te lo pago. Es una forma de decir, no creo que si te doy va a venir lo otro. No creo. Entonces, como eres mentiroso, entonces primero agarro esto, ¿ves? Uf, es fuerte. Es una forma de decirle mentiroso a Dios. Yo tengo un amigo que le tengo mucha confianza, pero mucha. Nunca te lo diría a ti, pero con el culto al muerto se le predica al vivo. Escucha esto. Dije a mi amigo, ¿tú crees en diezmos y ofrendas? No, pues sí. ¿Y por qué no lo haces? Pero es mi amigo del alma. No, pero ¿qué? Le digo, ¿sabes qué le estás diciendo? Mentiroso te le estás diciendo a Dios. Y yo todavía volteo con Dios y le digo, Señor, te dijo mentiroso. Yo todavía acusándolo, que como si fuera el diablo. Te está diciendo mentiroso porque no lo hace. Y sabes, realmente es así. Así, la pura neta. Cuando tú no lo haces, se está diciendo mentiroso. No creo lo que tú dijiste, por eso no acciono. Ahora, si ya lo haces, el Señor nos está llamando a dar, ¿qué? Lo primero, a entregar lo primero. Porque una vez que tienes este billete aquí que te pagaron o que entró este dinero, y más si es mucho que te entraron, no sé, cundinas, si eres doña y estás en cundinas, y no, que ya me llegó la cundina. Ya me llegó la cundina de los 10,000 pesotes, ok, $1,000. Ay, Señor, ¿ahora qué hago con tanto? O sea, la gente se asusta, ¿ves? Y entra una guerra. Este dinero representa esto. Y le dijo el Señor el Señor se lo dijo a través de Elías a la viuda, no tengas temor, le dijo, no tengas temor. O sea, dame a mí primero. Y el Señor le dijo, no tengas temor. Porque hay una lluvia de argumentos acá en la cabeza cuando uno va a dar. Y yo pude tener un cuadro, así voy a ir cerrando, pero pude tener un cuadro mental hace unos días de que hay personas que están en el valle de la decisión, o sea, están decidiendo cuánto van a dar, cuándo van a dar, y en lo que tú estás decidiendo, porque hay una guerra, la Biblia dice derribando argumentos, aquí hay una guerra en la mente. Satanás también está decidiendo cuándo va a destruir, cuánto va a destruir, y cuando tú defines bien una cantidad correcta, de acuerdo a tu proporción, y cuándo lo vas a hacer, entonces se activa un escudo. Hay dos personas que están decidiendo, el que va a dar y el destructor. Dice la palabra, y no, yo reprenderé a quién, al devorador. O sea, el devorador quiere tocar tus finanzas. Es que, pastor, a mí no me rinde. No te rinde quizá porque no diezmas ofrendas, o no te rinde porque quizá no diezmas de lo primero, y no ofrendas generosamente y te engañas a ti. La Biblia dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y estaba hablando de honrar a quien te enseña. ¿Sabías eso? Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está el principio. ¿Dónde debo ofrendar yo, pastor? Con quien te instruye. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Entonces yo pude ver un cuadro, y quiero orar por esto, estoy terminando, de cómo Satanás se levanta contra nuestra generosidad y hace que tomemos a la ligera el hecho de dar a Dios, porque ese dinero puede representar nuestra seguridad, mandado, negocios, luz, hijos, o sea, pagos que uno hace. Y en lo que tú estás decidiendo, también Satanás está determinando cuándo va a atacar, cómo va a atacar,
cómo va a destruir. Pero cuando uno ya lo decidió, cuando uno decidió y lo acciona, entonces entran los beneficios de diezmar y ofrendar. Y quiero que vayamos, me quedan 2 versículos, vamos a Malaquías 3, versículo 10. Malaquías 3, versículo 10. Vamos a recordar lo que el Señor dijo en su pacto. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Me platicaba una persona, no puedo dar nombres porque no puedo, ¿no? Pues, pero me platicaba una persona, cómo le cayó cierto dinero, ¿no? Y incluso esa persona dijo, me hace cuenta que le iban a dar unos pagos y grandes, ¿no? Pagos grandes. Y podían ser en 2 o 3 días, pero esta persona dijo, hoy va a suceder. Y llegó ese día, esas finanzas. Y entonces cierta persona le decía, de esto no tienes que diezmar, y de esto otro no, de esto sí. Y dice esta persona que dijo, apártate de mí, Satanás, porque es tentador, es tentador. O sea, hay personas que pueden decir, de esto sí diezma, pero de esto no, porque esto ya, y haciendo una trampa ahí todo chanchullo, decimos en México, un chanchullo. Y tienes que decir, apártate de mí, Satanás, porque tantito quiere la mente para robarle a Dios. Entonces tienes que determinar. Dice, traed todos los diezmos, de todo tienes que diezmar. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Eso es revelación, va a haber revelación, va a haber alimento para nuestro espíritu. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oh, gloria a Dios. Esos son los beneficios. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Aquí leímos 6 beneficios, 6 o 7 beneficios acerca del dar, acerca de diezmar y ofrendar. Yo diría que es importante mañana lunes, por ejemplo, si estás con tu familia, siéntense a la hora de comer, casi no se usa ya, pero a la hora de comer, y lean los beneficios. Mira, estos son los beneficios, yo lo he hecho. Yo diezmo y ofrendo y reclamo mi parte. El devorador no me va a tocar, ni a mis hijos, ni a mi familia. Mi negocio no va a ser estéril. Todo el mundo va a ver mi felicidad. Soy tierra deseable, la gente me quiere dar a mí. Bendición hasta que sobreabunde. Y revelación, ¿ves? Eso es lo maravilloso de creerle a Dios en esto. Ahora, un último pasaje por ahora. Isaías 23. Versículo 18. Isaías 23, 18. Dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará el Señor a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Está hablando del sistema del mundo. Versículo 18 dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Señor. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante del Señor, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Espléndidamente. Está hablando que los negocios del mundo, todos estos, no se van a estar guardando cuentas de banco, no se van a atesorar, dice, sino que las ganancias de estos van a ser para los que estamos delante del Señor. Y si usted es un escudriñador, que hay gente escudriñadora ahí, hay una versión que dice, la versión BL95, dice, para los que adoran al Señor. O sea, las ganancias de estos negocios van a ser para los que adoran al Señor. Y yo creo que no hay mejor forma que adorar
que con nuestras finanzas. Porque ahí estás diciendo, yo te creo, Señor, no puedo fingirte. Aquí está mi cartera, donde se resume mi tiempo, mi energía, todo te está diciendo, yo te creo a ti, te adoro, Señor. Levante sus manos ahí donde está, estamos terminando. Yo declaro esta palabra, que los negocios de los impíos, sus ganancias serán para ti, que eres un adorador, que eres un diezmador y ofrendador, que das de lo primero y ofrendas generosamente, para que comas hasta saciarte y vistas espléndidamente. Y oro para que la bendición del Señor se active. Se activa por palabras y por acciones. Yo suelto las palabras y declaro la bendición de Abraham. Te hará el Señor sobreabundar en bienes. Te pone el Señor por cabeza y no por cola. Te hace el Señor ahora sobreabundar en bienes. En el nombre de Jesús. Nos hace el Señor en este ministerio Vida en Abundancia. Se levantan millonarios. Millonarios. Y tienes que creerlo antes de verlo. Millonarios se levantan. Millonarias. Con las ideas divinas para hacer negocios. Con los contactos sobrenaturales para hacer negocios. Con transacciones sobrenaturales. Con acciones agresivas para emprender. Con esfuerzo, con fuerzas de Dios para ser constante, con visión grande para ayudar a otros, para prestar a otros, para contratar a otros, para extenderte en el nombre y en la autoridad de Jesús. Y esta bendición del Señor incluye paz. Yo declaro la paz de Dios en ti, en tu familia, en tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepárate para diezmar, para ofrendar. Los que estamos aquí en vivo, tanto físicamente como los que están allá en la transmisión, prepárese para diezmar y ofrendar. Y quiero, mientras usted se prepara, animarla a que puedes tener, si te mueves mucho con tu banca móvil, puedes tener una cuenta que es solamente para diezmos y ofrendas, donde siempre estás apartando lo primero que es de Dios. Y también quizá un lugar, no sé, una alcancía, una cajita, un lugar donde dices, me entraron 10 pesos. Es que no se trata de cantidad, 10 pesos, 1 peso es el diezmo, y si eres un creyente, 1 peso es de ofrenda. Y así grandes cantidades o pequeñas cantidades, pero siempre en la proporción que Dios nos dio. Haz ese hábito correcto. Y otra cuestión importante, que gente todavía no domina eso, es darlo rápido. Dice la palabra, hay quienes retienen más de la cuenta y le vienen a pobreza. ¿Qué es eso? Que hay gente que sí tienen un mes con eso guardado. Olvídate. El diablo te puede engañar y no sirve de nada tenerlo ahí. No porque lo apartaste, es de lo primero, es de lo mejor, y ya lo tienes guardado, no por eso se va a multiplicar. Tienes que hacerlo rápido. La Biblia habla, no demorarás la primicia de tu cosecha. Tienes que hacerlo rápido para que rápido empiece el proceso de la manifestación de la bendición. No tardes. La Biblia habla mínimo cada primer día de la semana. Dice 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Cada primer día de la semana pon aparte algo. O sea, mínimo una vez a la semana tienes que poner aparte algo y lo das. Mínimo. Hay gente que lo hacen 2 o 3 veces por semana, pero incluso si físicamente no me ves, o sea, si físicamente no estamos, aprende a hacer la transacción. Tienes que hacerlo en los casos que lo hacen en este ministerio, en cualquier ministerio donde el Señor la haya colocado, por supuesto. Vamos a orar y dar gracias a Dios si lo podemos hacer. Así vamos a terminar la transmisión de este día. Señor, te damos gracias por anticipado. Le ponemos nombre a nuestra semilla. Tu palabra dice, te hará el Señor sobreabundar en bienes. Yo declaro deudas canceladas sobrenaturalmente. Que la manifestación de criptomonedas, de dólares, de pesos, de miles de dólares, de miles de pesos, de miles de euros se manifiestan. Les llamo en el nombre de Jesús a cada creyente. Y te damos gracias porque más que desear dinero, más que desear cosas, Señor,
Te amamos a ti. Tú eres el Señor de los beneficios. No amamos los beneficios del Señor, sino yo te amo a ti, que tú eres el Señor de los beneficios. Tu presencia vale más que todo. Claro que sí. Pero se pagó el precio para nuestra manifestación de la bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Así terminamos esa transmisión. Señor les bendice ricamente.